¿Qué tal, hombre? Muchachos, vamos a regresar nuevamente con la creación de contenido. Esta vez vamos a trabajar con el broker web Cédalo, desarrollado por los fabricantes o los creadores de Mosquito. En este momento vamos a hacer una prueba de concepto, o mejor dicho, no una prueba de concepto. Vamos a tratar de conectar el Cédalo web con nuestro queridísimo cliente OPC One, el señor Kedward. Así que vamos a trabajar un poquito de cómo podemos hacer el envío de datos, por ejemplo, de una planta hacia una plataforma web. En este caso, como se los mencioné, vamos a trabajar directamente con el broker, como le mencioné, el broker de Cedal, que es muy similar a la versión on-premise de Mosquito. En este caso solamente está montado en una interfaz web. Vamos a comenzar un poco conociendo la plataforma de manera rápida y somera. En este caso tenemos un apartado de status, en donde podemos conocer el estatus del sistema, topic free, más adelante veremos dónde utilizamos esto. Tenemos el cliente, donde definimos la creación de un cliente. Por último, tenemos donde creamos clientes, los grupos, definición de roles, instalación de plugin, una terminal para introducir comandos. La conexión, es importante que este ítem esté habilitado, pues si este ítem no está habilitado, simplemente no tendremos acceso a casi nada del cliente, ¿no? Debemos habilitar la conexión del mosquito. Y una vez tenemos la conexión habilitada, podemos a tener acceso a todo. Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Para poder empezar a utilizar el broker de Mosquito, debemos crear un cliente y un client ID. En este caso, el cliente y el client ID se crean en el apartado cliente. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Simplemente le damos nuevo cliente, definimos un nombre de usuario, una password, un client ID, alguna palabra clave y una descripción que indique qué vamos a hacer con esto. Una vez haya definido todos estos parámetros, se crea el usuario. A ese usuario se le agregan, por ejemplo, se puede agregar a ese usuario un grupo. En este caso, el Kedward trae por defecto el grupo una key, una sin autenticación, disculpe mi inglés, que permite la conexión, pues sin tener que definir algún parámetro, ¿no? Tenemos también ¿cómo se llama? El otro grupo que hemos creado, que es Pair, que en este caso le definimos algunos parámetros. Ok. Y es donde hemos definido en qué grupo de usuario va a estar nuestro cliente y definimos los roles que va a tener nuestro cliente. Una vez tenemos todos estos parámetros definidos, podemos proceder a la conexión. Por ejemplo, ahora tenemos un cliente conectado. Vamos a proceder a conectarnos con el MQTT Explorer para ver cómo va variando los parámetros de estadística que nos va arrojando, en este caso, nuestro broker Cédalo. Ok. Aquí hemos iniciado nuestro cliente en Qt Explorer. Disculpen la pantalla negra brevemente. Y en esta pantalla, una vez ya tenemos los datos de nuestra conexión, que vamos a pasar a mostrar un poquito qué es lo que nos envía la gente de Cédalo. Cédalo nos hace el envío de la siguiente información. Cédalo nos envía la URL de la consola y nos envía dos URL de conexión. En este caso una TCP TLS Encrypted, que es esta, y un WebSocket o TLS Encrypted, que sería esta de acá abajo. Okay. Esta opera sobre el puerto 443 y la segunda sobre el puerto 8883. Ok, ahora la que vamos a ocupar para nuestra prueba de concepto o nuestra prueba sería esta, la que corre sobre el puerto 8083. Ok, lo primero que vamos a hacer es copiar toda esta URL. Ok, y en el caso muy particular del explorador del MQTT Explorer, es que definimos esa URL aquí y colocamos su puerto de conexión. Definimos uno de los clientes que hemos creado. Debemos crear un cliente por conexión. Por ejemplo, hay un cliente para la conexión del MQTT Connection y va a haber un cliente para la conexión del Kedward más adelante. Aquí incluimos nuestro usuario, que en este caso es nuestro Home ID. Ok.
por ejemplo, pudiésemos definir un tópico al que quisiéramos suscribirnos. Definimos ya después de definir todos nuestros parámetros, tenemos que deshabilitar esta opción en caso de tenerla deshabilitada o habilitada, y de habilitar la encriptación TTLS. Procedemos la conexión y nos encontramos con este apartado, que si observamos muy bien y en detalle, esto es lo mismo que encontraríamos en nuestra plataforma de Cédalo en el apartado de Topic Free. Ya con esto hemos validado que estamos conectados como tal a nuestro aplicativo, en este caso el Gateway, o no, en este caso con el Cédalo Web. Una vez que ya hemos confirmado que estemos conectados con el Cédalo Web, procedemos a, por ejemplo, crear una publicación de un tab o de un tópico, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo puedo enviar el valor 8524 y lo tengo aquí. Pudiese crear otro tópico como IoT. Ahora en este caso se nos ha desconectado el broker. Parece que se ocurrió un error a la hora de hacer el envío de ese tópico. Vamos a verificar. Todo parece estar bien. Parece que al Qt Broker no le gusta eso de esa forma. IoT. Y aquí tenemos el envío del tópico. ¿Okay? Vamos a hacer el envío del tópico y ahí vemos el tópico publicado en la plataforma. Ok, esto hasta este punto es relativamente sencillo. Como le digo, el tópico que hemos publicado aparece aquí publicado. Ahora, ¿qué ocurre en caso de que yo quisiera hacer el envío de otro tipo de información? Por ejemplo, yo quiero de repente enviar algo mucho más completo, una mayor cantidad de información. Para ese caso, entonces nos vamos a valer del Gateway como tal. Ok, vamos a empezar un poco con la configuración del Gateway para que vayamos viendo detalle a detalle. Ok, una vez arrancado nuestro Gateway, lo primero que podemos hacer es crear un agente. En este caso damos un nombre a nuestro agente, vamos a llamar a nuestro agente NQTT-2 y seleccionamos NQTT Client. Antes que nada, se los había mencionado, una vez que nos hemos conectado, si nos fuéramos a nuestras estadísticas en el Cédalo Web, ok, podemos observar que tenemos dos clientes conectados. En este caso es el propio Mosquito y el NQTT Explorer. ¿Cómo podemos validar eso? Ok, eso lo podemos validar aquí. Tenemos el cliente de Home. Bueno, en este caso tuvo una pequeña desconexión, pero él está activo. El cliente Home todavía sigue conectado. Aquí lo tenemos, Home está conectado, y el admin de Cédalo. Ok, tenemos dos clientes conectados, ya lo hemos validado, excelente. Ahora vamos a conectarnos con el Gateway. Ok, en esta ventana, después de haber seleccionado nuestro agente, aquí tenemos que colocar nuestra URL de conexión, que fue la que vimos hace unos minutos atrás, o unos segundos atrás. En este apartado colocamos nuestra dirección, pero al colocar la URL que nos va por defecto Cédalo, tenemos un problema. Él no reconoce ese formato. El formato que debemos utilizar aquí es SSL y debemos definir el puerto 8083. Hasta ahí todo está bien. Vamos a definir una publicación de mensajes de cada 250 milisegundos
Continuamos y aquí nos pide que coloquemos nuestro client ID y username. En este caso, para este cliente particular, que definimos el usuario Kedware, el client ID Kedware, definimos un username, que en este caso también era Kedware, y definimos un password que cada uno debe tener. Una vez hecho esto, se nos ha creado el cliente, pero todavía no cantemos victoria. Debemos también recordarles que debemos tener la máquina de Java instalada dentro del equipo. Una vez tenemos eso creado, nos vamos a propiedades, ok, y en propiedades tenemos que hacer un pequeño y ligero cambio. En security, ok, tenemos que habilitar la versión 1.2 del TLS. Le vamos a aplicar y conectar. Aún no veremos nada porque todavía no tenemos ningún dato ahí subido, pero vamos a ir a ese punto. Una vez que ya tenemos hecho eso, lo que hacemos es agregar ítems. En este caso, el Kedware ya tiene unos ítems creados que son unas funciones aleatorias que simulan datos. Hay unas funciones aleatorias que simulan datos. Vamos a mostrar un momentito. Vamos a validar. Okay. En este caso tenemos que agregar datos a nuestro servidor. Vamos a agregar datos a nuestro servidor. Vamos a agregar datos al servidor. Voy a mostrarles las variables que les estoy mencionando. Aquí está. Una vez que estamos en este apartado, podemos ver que hay un conjunto de funciones que son simulation example, que si pueden observar son números que se generan de forma aleatoria. Por ejemplo, example fusion son números que se generan de forma aleatoria. Una vez que hemos verificado estos valores, decidimos entonces agregar un ítem. Vamos a agregar un ítem, ok. Vamos a agregar ítems dentro del aplicativo. Vamos a mostrarles cómo se hace el agregar ítems. Un poquito complicado ahora. Un poquito complicado, pero es realmente sencillo la adición de ítems. Una vez que hayan agregado los ítems, aparecerá que nuestro cliente broker está conectado con nuestro servidor de Qt. ¿Cómo validamos esa conexión? Aquí validamos que estamos conectados. Y una vez hemos validado que estamos conectados, podemos de repente regresar a nuestro servidor en Qt Explorer y validar que se ha creado la publicación como tal. De modo tal que hemos nosotros creado, si se dan cuenta, miren cómo el valor cambia. Ok.
Si lo han podido observar, hemos creado, hemos conectado a nuestro broker con el Gateware. Y aquí podemos validar efectivamente cómo los datos van cambiando conforme lo hace en nuestro servidor. Realmente es un procedimiento bastante sencillo, no es muy complicado. Así que pues les doy las gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro contenido y muchas gracias.